bien completito. Sí, súper. Bueno, bueno, hoy vamos a comenzar con la parte que supongo que todos deben estar ansiosos por comenzar, que es a conocer los dientes, ¿sí? La anatomía, a unir todo eso que habíamos visto en los elementos arquitectónicos. Acá ya las piezas dentarias van a tomar, según las caras que estemos visualizando, nombres que les van a resultar muy familiares con la cavidad bucal, ¿sí? Como vestibular, palatino, lingual, ¿sí? Que ya lo habíamos visto también cuando vimos diente y cuando vimos nomenclatura, ¿sí? Así que aquel que no se acuerda tiene que repasar nomenclatura, tiene que ver cómo se llamaban las caras de las piezas dentarias, ¿sí? En cuántos tercios se dividía, cómo se llamaban esos tercios, ¿sí? Porque vamos a describir ya de a una cada una de las piezas dentarias que está integrando, digamos, todo este sistema dentario en nuestra boca. Ustedes saben que la dentición, digamos, tiene cuatro grupos dentarios, ¿sí? Y en esta clase lo que vamos a hacer es describir los incisivos, ¿sí? El grupo incisivo, pero en este lunes los incisivos superiores, ¿sí? El lunes que viene van a describir con la doctora Susana los incisivos inferiores, ¿sí? Bien, ¿qué características vamos a encontrar en nuestro grupo incisivo? ¿Sí? Ellos van a estar ocupando la porción anterior del arco, ¿sí? Y son los primeros que se van a poner en contacto con los alimentos, ¿sí? Y estos incisivos, fíjense que como de cuña, ¿sí? Del fibonigarino en esa corona con forma de cuña, con un borde más filoso, porque tienen que justamente al sector medio y posterior para poder hacer la molienda, ¿sí? Triturarlos. Los otros dientes que ya tienen otras características, ¿sí? Correcto. ¿Cuáles son las funciones? Una ya la dijimos recién, fue esa función de corte, de agarrar con esos, tocamos al medio que vamos a agarrar y de el, si nos falta una de esas piezas, eh, poder pronunciarlas bien. Por ejemplo, la letra S, ¿sí? La letra T, ¿sí? La L, ¿sí? Todas las que la lengua hace un toque ahí atrás en el sector palatino de las piezas dentarias, ¿sí? Y también por ejemplo, ese contacto apenitas con el incisivo inferior, ¿sí? Con los incisivos inferiores para que haga ese leve pasaje de aire que pueda darnos la letra S, ¿sí? Y la otra función que la van a ver en todas las piezas dentarias también es la preservación. Entonces mi arco dentario va a sufrir un desequilibrio, ¿sí? Acuérdense, las piezas dentarias pierden equilibrio y se van moviendo. En ese equilibrio
las características de las generalidades de nuestros incisivos, ¿sí? Del grupo de incisivos. En el caso de los incisivos superiores, vamos a tener dos incisivos por hemiarcada, ¿sí? Acá una hemiarcada, la mitad de una arcada, ¿sí? Vamos a tener el incisivo central, que es este más grandote que está acá, que está bien al lado de la línea media, ¿sí? Y el incisivo lateral, ¿sí? Si ustedes ven a simple vista, son dos piezas dentarias, que una es más grande, la otra es de menor tamaño, pero entero, ¿sí? Esta pieza dentaria, ¿sí? Es una pieza dentaria que erupciona alrededor de los 7 años, ¿sí? Acá tenemos, están saliendo estos incisivos centrales superiores y acá fíjense todavía los laterales no, ¿sí? Alrededor de los 7 años esta pieza dentaria erupciona, ¿sí? Y van a ver que va a ocluir, ¿sí? Estamos hablando del incisivo central, ¿sí? Va a ocluir con la mitad, o sea, con todo el incisivo central inferior para empezar. ¿Por qué? Porque es muy grande y este es muy pequeñito. Entonces, ocluye, quiere decir contacta con todo el incisivo central inferior, perdón, y la mitad mesial del incisivo lateral inferior, ¿sí? Entonces, con todo el central inferior y con todo el incisivo central inferior y con la mitad mesial nada más. Fíjense como acá ya en una pieza dentaria estamos diciendo mitad mesial, mitad distal o con todo la longitud, ¿sí? Entonces, esa es nuestra oclusión, que la pueden ver acá, representada en esta imagen. También, ¿sí? ¿Ven qué significa oclusión? Es el contacto que hace con su antagonista, ¿sí? Entonces, como el tamaño del antagonista, que va a ser una pieza dentaria muy pequeña, el incisivo central inferior es muy pequeño, entonces va a estar inferior. El registro dentario, este registro, se van otra vez, si no se acuerdan registro, este es el momento de ir a ver registro dentario y sobre todo aprenderse los cuadrantes, que son los que se suelen confundir, para no confundir derecho, izquierdo y poder hacer bien, ¿sí? Cuadrante 1, ¿sí? Y pieza dentaria que comienza con el número 1 desde la línea media hacia distal, tenemos el 1.1, ¿sí? Si a mí me preguntan qué pieza dentaria es el 1.1, ¿sí? Voy a decir qué cosa. Incisivo central superior derecho, ¿sí? Así en ese orden. El 1.2 va a ser el incisivo lateral superior derecho, ¿sí? Ahora si ya me dicen 2.1, voy del otro lado, ¿sí? Incisivo central superior izquierdo y el 2.2, incisivo lateral superior izquierdo, ¿sí? ¿Se entendió eso, chicos, no? Todos esos temitas que ya fuimos dando, péguenle una repasada de cómo se nombraban los cuadrantes, nuestro dígito 2 que indicaba el primer número, ¿sí? Y el segundo. Una vez que ya tenemos registrado nuestro diente, ¿sí? Vamos a ver las porciones de esta pieza dentaria, porque es la primera vez que vamos a empezar a ver ya de a una y conocer, ¿no es cierto? Todo me corro el cuadrito, creo que este cuadrito suele parecer blanco, no sé si, ahí. Tenemos la porción coronaria y la porción radicular, ¿sí? Ambas porciones están separadas por esta línea que es la línea cervical, ¿sí? Esta línea cervical
me va a delimitar esas dos porciones, ¿sí? Recuerden que también ustedes habían conocido cuando vieron cavidad bucal, ¿sí? La línea, esa misma línea que decíamos que también era el cuello anatómico de la pieza dentaria, ¿sí? Porque clínico era cuando lo veíamos en boca, ¿sí? A ver si puedo correr. Ahí está. Bien, acá tenemos nuevamente, ¿sí? Para recordar cómo se denominan, cómo vamos a denominar de ahora en más a las caras de esta pieza dentaria, ¿sí? Y de todas las que vamos a ir estudiando, ustedes van a ver que vamos a colocar la pieza dentaria de una manera, como está ubicada en el arco dentario. Si es una pieza dentaria superior, la vamos a colocar con la raíz hacia arriba, ¿sí? Como estaría ubicada en los maxilares, ¿sí? Y vamos a ver que todas estas caras que van a mirar, ¿sí? Que están dirigidas hacia el vestíbulo de la boca, se van a llamar cara vestibular, bucal o labial. Las caras, o sea, los lugares, ¿sí? Contactando, ¿sí? Con su diente vecino, se van a llamar caras próximas. Y ahí vamos a tener una diferencia entre lo que es una cara mesial y una cara distal, ¿sí? Acá esta línea, ¿sí? Vertical que pasa por el medio, ¿sí? De todo el arco, ¿sí? Que divide en dos partes iguales a nuestro organismo, esta línea horizontal, vertical, va a dividirnos, ¿no es cierto?, en un lado derecho y en un lado izquierdo. A partir de esa línea vamos a tener nuestras caras proximales, que la de esta pieza dentaria va a ser mesial y esta mesial. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde se encuentran dos caras mesiales, ¿sí? En el lugar donde se encuentra la línea media, ¿sí? Luego, esta pieza dentaria va a tener de este lado su cara distal. ¿Por qué distal? Porque dista, porque está distante de esa línea media que les mostré. Entonces, estos más áreas distal. Si voy a esta otra pieza dentaria, voy a tener nuevamente mesial, distal, voy a la otra, mesial, distal y así sucesivamente para cada una de ellas. ¿Sí? Recuerden que el único punto donde se tocan dos caras proximales mesiales es en la línea media. ¿Sí? Y de ahí para el otro lado, cada uno tiene su mesial y distal. Vendría a ser lo que para ustedes es tener un brazo derecho, un brazo izquierdo, ¿sí? Un costado derecho, un costado izquierdo. Para la pieza dentaria es una cara proximal mesial y una cara proximal distal. ¿Se entendió esa parte, chicos? Que es muy importante. Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Bueno. Y cuando vamos al sector posterior de estas piezas dentarias, acá tenemos, ¿no es cierto?, nuestro paladar, la cavidad bucal, y lo que vemos de las piezas dentarias, se recordaban cuando teníamos que ocluir, dividíamos la cavidad bucal en un sector anterior y un sector posterior, y en el sector posterior nos quedaban de paredes las caras palatinas, ¿sí? En el arco superior nos quedaban las caras palatinas de los dientes superiores. Bueno, justamente acá todo lo que vamos a ver son las caras palatinas de las piezas dentarias. Entonces, ese sector que está relacionado mirando hacia el paladar se llama cara palatina. Sí, eso para que lo recuerden. Si estuviéramos estudiando los incisivos inferiores, van a ver que directamente ya lo van a ver como lingual. ¿Sí? Vamos a la parte que nos convoca hoy. ¿Sí?
se agarra bien. Ahí está. La porción coronaria de nuestro incisivo, ¿sí? Van a ver lo que les dije hoy. Cara vestibular, van a cara distal. Siempre vamos a estudiar colocando la dentaria, como corresponde, su ubicación en el arco y, que dice correcto, por ahí se tranca el power. No sé en qué diapositiva quedaron viendo ustedes, no le puedo correr ahora. En cara vestibular, profe. Bueno, ahí estamos. Entonces, en esta cara vestibular, ahora ya vamos a entrar a describir cada una de las caras, ¿sí? Van a tener, este es el primer diente que vamos a empezar a describir. Entonces, ustedes cuando agarran su Figuni-Garino, que está en la página 226, ahí ustedes van a ver que Figuni-Garino les da bien en este orden, ¿sí? ¿Qué forma va a tener esta cara vestibular? Una forma de trapecio escaleno, ¿sí? Figun siempre les da formas geométricas para referirse, ¿sí? Más o menos a cómo es esa cara vestibular, ¿sí? Nuestra base del trapecio, que esta sería el trapecio, nuestra base va a corresponderse con este borde incisal. Y en esta pieza dentaria es muy importante la orientación que va a tener de el lado mesial y abajo a distal y arriba. ¿Qué quiere decir? Que es un borde incisal que está inclinado, ¿sí? Que no es derecho así. Cuando lo dibujo no lo voy a dibujar derecho, planito, sino que el lado mesial va a estar más abajo y el distal más arriba, ¿sí? La orientación que va a seguir va a ser esa cuando ustedes lo dibujen. También vamos a tener que en esa cara vestibular vamos a tener una especie de mameloncitos, ¿sí? Que son tres lóbulos que a veces son más notables, pero los vamos a notar como en esta fotito que está acá, ¿sí? Cuando recién erupcionan las piezas dentarias, que tenemos este bordecito festoneado que se llama flor de lis. Esa flor de lis es porque esa cara vestibular de la pieza dentaria está formada por tres lóbulos, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes arman con una masa tres bodoquitos, ¿sí? Que están haciendo formitas con la plastilina, hagan de cuenta, y con tres bodoquitos van a formar esa cara vestibular, ¿sí? Esos tres lobulitos. Entonces dejan su vestigio en este borde incisal que después se desgasta y tenemos, ¿no es cierto?, ese borde desgastado de mesial y abajo y distal y arriba como les describí recién, ¿sí? No como cuando recién erupcionan. Si ahí puedo pasar. Ahí estamos. Bien, una vez que tenemos, ¿no es cierto?, nuestro trapecio escaleno, vamos a ver que todos los lados de ese trapecio escaleno van a tener una característica. Ya habíamos dicho el lado incisal, donde estaba nuestro borde de mesial abajo y distal y arriba. Vamos a tener un lado mesial, ¿sí? Que fíjense que es mucho más largo que el lado distal. El lado distal es más convergente hacia cervical. ¿Qué quiere decir convergente? Más inclinado, ¿sí? Un poquito más convexo también que el lado mesial. Y un lado cervical, ¿sí? Que es convexo hacia apical, ¿sí? Vamos a ver que esa forma de dirigirse de esos lados van a darnos la forma cuando queremos dibujar nuestra pieza dentaria, ¿sí? A veces ustedes están dibujando y directamente, ahora ya los profes le van a dar todos los tips para que ustedes puedan
reproducir estas formas, ¿sí? Y toda la superficie de esta pieza dentaria, ¿sí? No es plana, es convexa en todos los sentidos, ¿sí? Cuando yo voy a reconocer esta pieza dentaria, lo primero que miro es, obviamente, todo eso que acabamos de describir. Primero voy a mirar los lados mesial y distal, que van a ser ambos convergentes, pero el distal mucho más, ¿sí? Van a ver que este lado mesial es más largo, este lado distal es más corto. Y los ángulos es algo muy importante. Los ángulos van a ser la unión, en este caso del lado mesial con el incisal, es el ángulo mesio-incisal, ¿sí? Que es bien agudo, ¿sí? De 90 grados. Y el ángulo distal, disto-incisal, va a ser la unión del lado distal con el incisal, ¿sí? Entonces, esas son las características que a mí me van a decir, este es un incisivo central superior. Ahora vamos a tener cara. Disculpen que ahí justo tocaron la puerta y los perritos. Vamos a la cara palatina, ¿sí? La forma de esta cara palatina es de trapecio triangular, ¿sí? Esta cara va a ser muy representativa. Vamos a tener acá una superficie, ¿sí? Que esa superficie va a estar interrumpida por una fosa palatina, ¿sí? Vamos a tener que está delimitada hacia arriba y a los lados de esa superficie palatina por lóbulos que van a ser el cuarto lóbulo o lóbulo cérvico palatino, que lo vemos acá, mi flechita, aquí, aparece y desaparece mi flecha, acá. El lóbulo cérvico palatino o cuarto lóbulo, a los lados en mesial y distal, ¿sí? Vamos a tener estos rebordes marginales, ¿sí? El mesial es más largo y delgado, el distal es más corto y ancho, ¿sí? Y esas tres estructuras van a estar delimitando esta depresión palatina que está acá bien ubicada en los tercios medio e incisal, ¿sí? Porque este otro tercio tenemos nuestro lóbulo cérvico-palatino. Ese lóbulo cérvico-palatino va a ir creciendo en las demás piezas dentarias que le siguen en el arco. Nuevamente tenemos nuestra cara palatina, ¿sí? Y esos son los elementos arquitectónicos que ustedes estudiaban como elevaciones y depresiones. Las caras proximales también se estudian, ¿sí? También tenemos que colocar a nuestras piezas dentarias en la forma en que se ubican en los arcos y vamos a ver que tenemos caras proximales con forma de triángulo acutángulo, ¿sí? Una vez que definimos la cara, lo que nos quedan son los lados, ¿sí? Entonces decimos lado cervical y ese lado cervical va a ser cóncavo hacia apical, ¿sí? Es decir, que esta curvatura va a quedar hacia apical, ¿sí? Del lado de adentro de la curvatura. Y en el lado mesial, en el lado proximal mesial, va a ser mucho más marcado y más agudo que en el distal, ¿sí? Nuestro lado vestibular va a ser convexo en toda su extensión y en palatino es convexo en el tercio cervical, ¿sí? Y cóncavo en estos tercios medio e incisal. En la porción radicular, ¿sí? Vamos a ver que esta es una pieza dentaria de raíz única, de forma cónica, y vamos a ver que la relación con la corona, es decir, en tamaño, es
una vez y un cuarto más grande que la corona de la pieza dentaria. ¿Sí? Es decir, que si yo coloco la corona de ese lugar, ¿sí? Como midiendo la corona con la raíz, voy a tener un cuarto más de largo, digamos, de lo que corresponde al tamaño de la corona, ¿sí? Y la posición que toma esta pieza dentaria en los arcos dentarios es vertical, inclinada hacia palatino y distal. Bien, acá, bueno, no me deja ver en el Power, pero acá ya estamos por describir nuestro incisivo lateral. Hasta ahí, incisivo central superior. ¿Pudieron entender bien? Todavía es una pieza dentaria que es, ¿no es cierto?, fácil de entender porque nuestros reparos y nuestros elementos están en caras bastante conocidas ya por ustedes y es un diente bastante simple, ¿sí? Vamos a pasar ahora a el otro incisivo que está al lado, ¿sí? El incisivo lateral superior. Este incisivo lateral superior, recuerden, ubicamos la pieza dentaria como está ubicada en el arco, ¿sí? Y definimos la forma empezando por la cara vestibular. Tenemos forma de trapecio escaleno, ¿sí? Tiene más tendencia a la triangulación. Fíjense que como es más convergente el lado mesial y distal, pareciera como que se achica, ¿sí? Es como más agudito acá hacia cervical, por eso les va a decir el fibonacciano que tiene forma de trapecio escaleno, pero con tendencia a ser triangular, ¿sí? Porque como que se juntan un poco más, son mucho más convergentes los lados proximales, ¿sí? Nuestro lado incisal acá vamos a tener, en este caso, una sola dirección o también pueden tener lados con dos vertientes, ¿sí? Les marca una sola dirección, después un poquito la verdad y otro poquito semejándose al canino. ¿Por qué? Porque el diente que es arco es el canino. Entonces, lateral presenta una forma de transición, ¿sí? No siempre, pero algunos de ustedes pueden mirar si alguno va a tener esa formita que no es lisa, no es uniforme ese lado incisal con una sola dirección, sino que como una curvita o a veces hasta dos vertientes, ¿sí? Si lo puedo pasar. Vamos a la cara palatina de este incisivo lateral superior, ¿sí? Este incisivo lateral superior, en la cara palatina, ya toma directamente esa forma triangular. Fíjense, los lados mesial y distal son muy convergentes. Son muy convergentes y directamente el lado cervical queda más pequeño, ¿sí? Por esa convergencia bien marcada que lo hace casi triangular. ¿Qué elementos arquitectónicos vamos a encontrar? Vieron que es parecido al incisivo central superior, pero va a tener algunas diferencias que van a identificarse solo acá. Por ejemplo, el cuarto lóbulo también está bien desarrollado, muchas veces está un poquito más desarrollado que en el incisivo central. El surco que va a aparecer debajo de ese cuarto lóbulo y también rodeando, ¿sí? Delimitando con los rebordes marginales, va a tener una forma de M, ¿sí? Que presenta muchas veces en este sitio, se va mi cursor, una fosa, ¿sí? Una fosita debajo del cuarto lóbulo que muchas veces continúa esa fosita con un surco que parte y divide a ese cuarto lóbulo en dos, ¿sí? En muchas piezas dentarias. Van a ver que la depresión palatina es mucho más profunda y algo que continúa es que los rebordes marginales, mesial, va a ser más largo y delgado y va a llegar hasta incisal, y en el reborde marginal distal
vamos a tener un reborde más ancho, ¿sí? Y que es más corto. Acá este se fue. Ahí está. La forma que va a tener la cara proximal es de triángulo acutángulo, ¿sí? Lo mismo, fíjense que se parece a la cara proximal del incisivo central superior, donde tenemos un lado vestibular convexo en toda su extensión y en palatino tenemos convexo en el tercio cervical y tenemos cóncavo, ¿sí? En el tercio medio e incisal, ¿sí? Ahí me sale la flechita. En el caso de la porción radicular, esta pieza dentaria va a tener una raíz que es más larga que la del incisivo central, pero menos potente. Fíjense que no tiene esa forma conoidea como la que vimos anteriormente, sino que es más larga, ¿sí? Y que la razón de la proporción, ¿sí? La relación es de 1,5 veces, ¿sí? Quiere decir que es 1,5 veces más grande, más larga que la corona. El otro era 1,25 veces, ¿sí? También en estas piezas dentarias van a ver que se describe el borde incisal, ¿sí? El borde incisal es eso que vemos desde incisal u oclusal cuando vemos en el arco dentario y van a ver que acá directamente ese borde está uniforme, ¿sí? Porque la atrición, es decir, la masticación, el uso, cuando ya entra en contacto la pieza dentaria y ocluye con su antagonista, va a transformarlo en una superficie, ¿sí? De aproximadamente 1 milímetro, ese desgaste que hay en los bordes. ¿Qué vamos a prestar atención nosotros, tanto para reconocer una pieza dentaria como para poder dibujar? Vamos a mirar fuerte lo que son las diferencias. Si yo miro las dos piezas dentarias, voy a decir que son parecidas, pero voy a ver que una es de mayor tamaño, otra es de menor tamaño, ¿sí? Vamos a ver que la convergencia en los lados mesial y distal voy a tener mucho más convergente en el incisivo lateral, por ejemplo, que me da esta forma casi triangular, ¿sí? Sin embargo, en el incisivo central voy a continuar manteniendo mi forma de trapecio escaleno, que tengo un borde incisal, ¿sí? Que va en dirección de mesial y abajo a distal y arriba. ¿Qué quiere decir? Que eso va subiendo. Si yo trazo acá un plano, una línea recta, voy a dar cuenta que este ángulo no va a tocar con la superficie, ¿sí? Voy a ver que estos lados, ¿sí? Mesial, fíjense que es un poco más recto, menos convexo que distal, que uno es más largo, que el otro es más corto y que en el lado cervical voy a tener un poco más, una convexidad más suave en relación a esta convexidad que es más, como más aguda, ¿sí? Vamos a ver si también en las caras palatinas, ¿sí? Acá no las tenemos, pero en las caras palatinas van a tener esa diferencia de la ubicación de todos los reparos, ¿sí? Hasta acá terminamos con los incisivos. Las chicas, si quieren hacer alguna acotación, algo que me haya olvidado yo. Súper, Daniela. Clase. Fue cortito hoy. No sé para qué hora les parece que volvemos. Em, Volvemos, digamos, para darles las indicaciones del trabajo práctico, para que lo puedan dibujar.